Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La profecía de Daniel tiene el estilo apocalíptico. La revelación llega por medio de una visión que con imágenes y símbolos requiere ser descifrada. En esta visión encontramos una profecía semejante al del capítulo 2. Los distintos imperios de la tierra, representados en este caso por las bestias, tienen un poderío temporal. Dios traerá desde el cielo un reinado que no tendrá fin. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta última semana de este tiempo ordinario y así concluimos nuestro año litúrgico. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Ten piedad.
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Mueve, Señor, nuestros corazones para que correspondamos generosamente a la acción de tu gracia y recibamos así con abundancia los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Yo miraba mis visiones nocturnas y vi los 4 vientos del cielo que agitaban el mar, y 4 animales enormes diferentes entre sí emergieron del mar. El primero era como un león y tenía alas de águila. Yo estuve mirando hasta que fueron arrancadas sus alas. Él fue levantado de la tierra y puesto de pie sobre 2 patas como un hombre, y le fue dado el corazón de un hombre. Luego vi otro animal, el segundo, semejante a un oso. Él estaba medio erguido y tenía 3 costillas en la boca, 3 en sus dientes. Y le hablaban así: levántate, devora carne en abundancia. Después de esto yo estaba mirando y vi otro animal como un leopardo. Tenía 4 alas de pájaro sobre el dorso y también 4 cabezas, y le fue dado el dominio. Después de esto yo estaba mirando las visiones nocturnas y vi un 4.º animal, terrible, espantoso y extremadamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y el resto pisoteaba con las patas. Era diferente de todos los animales que había precedido y tenía 10 cuernos. Yo observaba los cuernos y vi otro cuerno pequeño que se elevaba entre ellos. 3 de los cuernos anteriores fueron arrancados delante de él, y sobre este cuerno había unos ojos como de hombre y una boca que hablaba con insolencia. Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como una lana pura. Su trono llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían, y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo miraba a causa de las insolencias que decía el cuerno. Estuve mirando hasta que el animal fue muerto y su cuerpo destrozado y entregado al ardor del fuego. También a los otros animales les fue retirado el dominio, pero les permitió seguir viviendo con un momento y un tiempo. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él, y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Montañas y colinas, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todo lo que brota sobre la tierra, bendiga al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Manantiales, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Mares y ríos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Cetáceos y todo lo que se mueve en las aguas, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todas las aves del cielo, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todas las fieras y animales, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Aleluya, 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 aleluya.
Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, hablando a sus discípulos acerca de su venida, les hizo esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo, qué interesante, ¿verdad? Mis palabras no pasarán. Estamos en este día, viernes, en que celebramos ya prácticamente lo último, lo final, ¿verdad? De nuestro camino de este año 2025 en cuanto al ciclo litúrgico. A pegar la yereco con la lectura cuerajina. Cuando vean que sucedan todas estas cosas, nivegue y levanten la cabeza. El reino de Dios está cerca. Quiere decir que hoy cota imagina, na pepe, hoy imagina ya en 10. Porque todo lo que significa destrucción, miren lo que sucede con la higuera o cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Oye, pero imagina, todo a rejuvenecerse. Quiere decir que todo lo que ha sido destrucción, todo lo que ha sido tormenta, todo lo que ha sido wirirí lleva, simplemente fue un wirirí para eliminar la presencia del pecado en medio de nosotros. Upea la wirirí de yaguerecoajina yaguerodi para januar todo lo que es negativo. Y ustedes también, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Peñe pununa y eñan de pesar Marco Bellaguere como hoy, capítulo 1, versículo 15. Conviértanse, metanoia, porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Upear entonces con angañandea, lleva ñamoío coaina, el reino de Dios está cerca. Coñandea buitebe, el reino de Dios que se hace presente, es lo que nosotros queremos ahora también, ¿verdad? Poner aquí en la presencia real de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra nación, el reino de Dios que está cerca. Levanten la cabeza, entiendan eso. Y después, queridos amigos, para no tener miedo justamente nos dice, les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. Cada generación, es decir, cada uno de nosotros, irá vivenciando esta gracia del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Es la gracia y la presencia de Dios que se hace realidad en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestra iglesia. Peñandere con asomeoía lleva peñandere cobepe hoy, que el cielo y la tierra pasarán, es decir, las cosas superficiales, las cosas que nos rodean, pero mis palabras no pasarán. Hoy queda hoy queda peñandere apretu ume, peñandere y cuágina, que son valores y principios para llevar una vida honesta, una vida simple, sencilla, pero una vida en donde encontramos este amor grande y sincero, queridos amigos, de la presencia de Dios. Y esto es lo que hoy también nosotros pedimos, ¿verdad? Porque así, como sucede, dice, con la hoguera o cualquier otro árbol, y cuando comienzan a echar brotes, nosotros pensamos y decimos, sí, ya está el verano. Oñe bruma, lo nuevo. Oñe bruma, oñe renovás, peñandeña y conteneva. Necesitamos mucha renovación. Necesitamos entonces mucho camino, queridos amigos, para entender que esa gracia de Dios está con nosotros. Pues ya habría algo la endereza. Ya esa cuana, pues va esa papeña de yara, de cosas tan lindas, cosas tan esenciales. Así es que vamos a mirar, vamos a abrir los ojos, vamos a levantar la cabeza y vamos a decir nuevos brotes en nuestra iglesia, nuevos brotes en nuestra familia, nuevos brotes en nuestro corazón. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada oración respondemos: Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra Iglesia, para que proceda siempre con rectitud y amor en la predicación del Evangelio a todos los hombres, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por los agentes del pastoral, para que se mantengan animados para combatir la alegría del Evangelio, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestras familias, para que vivan con humildad la fe y aprendan a compartir la palabra de Dios en el hogar, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera, anhelando libertad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio que nos has mandado ofrecer en tu alabanza y concédenos por él obedecer siempre tus mandatos para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro, por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo,
Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Tú que nos has hecho partícipes de tu propia vida en este sacramento, no permitas, Señor, que nos separemos ya de ti, que eres la fuente de todo bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.
Que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Terminamos ya.